Buenas tardes, hoy nos encontramos reunidos con dos docentes del Colegio Ramón Ignacio de Abella de Aquitania, sección primaria, con la profesora Lidia Rodríguez y el profesor Alfonso Hernández. Buenas tardes, profesores. Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a basarnos en un tema muy importante en la educación, como lo es el constructivismo. Para ustedes, ¿qué es el constructivismo o cómo se aplica este modelo constructivista? Bueno, el constructivismo es donde se le da la oportunidad al estudiante de que él aporte muchísimo. El docente ahí es un facilitador y entonces se da la oportunidad de que pues, él desarrolle todas sus capacidades y pueda aportar. Y de hecho pues se le deja como volar la imaginación al estudiante. Es una experiencia bonita para el estudiante, es porque él saca de sus propios conocimientos, de sus propios conceptos, construye su propio saber y lo aplica más adelante a medida que va pasando y transcurriendo el tiempo. También quisiera preguntarles si la edad es un aspecto importante o si tiene que ser precisamente a una edad temprana. Bueno, desde luego pienso que la edad influye porque el niño desde cuando inicia sus primeros pasos, que ahí ya se empiece a aplicar el constructivismo, pues sería mucho más provechoso, porque resulta que ya a una edad avanzada pues ya se cogen apegos, mañas, y es un poco más difícil, pero no es que no se pueda. Nos damos cuenta cómo el niño en la edad temprana, ellos hacen verdaderamente lo que corresponde en este proceso o este método constructivista. Ellos hacen verdaderamente lo que es, ¿sí? Ellos exploran y tienen el medio donde hacerlo. Y nosotros en muchos momentos lo coartamos como padres de familia también. Les quitamos ese proceder, ese explorarse, ese continuo explorar, ¿sí? Entonces, cómo verdaderamente, si nosotros los dejáramos, verdaderamente ellos entregarían parte de lo que verdaderamente corresponde en el método. Además está comprobado que en los primeros años es cuando el niño tiene el mayor grado de asimilación. Muy bien. ¿Por qué es importante el constructivismo como herramienta para el aprendizaje? Bueno, ahora que estamos como en la era de la tecnología, entonces es bueno como que haya un aporte del estudiante y no que todo lo reciba, porque es que desafortunadamente ahora se ha convertido en eso, que todo está hecho y entonces eso genera como una desidia en cada uno de ellos y no hay como mucho interés de explorar, porque ya no se preocupan como por crear cosas, sino que ya todo viene, ya todo está y eso crea mucha pereza en el estudiante. Vemos cómo el niño, según la pregunta que nos hace, cómo el niño, si permitiéramos verdaderamente que este método diera consecuencia en ellos, enseñaría a pensar, verdaderamente a pensar y analizar las cosas que el pasito que sigue ya lo analizaría él, sin pensarlo prácticamente sin hablarlo antes de pensar, sino pensar antes de hablar o cometer la falta. ¿Cómo debe ser el modelo constructivista? Como lo decía antes, en este modelo el docente debe permitir que el estudiante aporte muchísimo y solamente se convierte como en facilitarle las cosas. Debe ser como más práctico, que el estudiante genere sus propias hipótesis y que construya su conocimiento. Sí, que en muchos momentos no sea lo que ya está prácticamente plasmado, lo que viene plasmado, o incluso ya viene de pronto las cosas plasmadas en una libra, en un libro, en un documento, pero entonces que el muchacho llegue a ese conocimiento, trate de buscar las formas. Entonces ese es como la actividad básica, ¿no? Y o sea, dependiendo de toda su experiencia como docentes, ¿cuáles serían como esas herramientas, esas bases que ustedes utilizan en el aula de clase? Bueno, en el caso personal yo trabajo en las ciencias naturales y gracias a Dios trabajo en un colegio rural. Entonces a mí me gusta mucho la práctica de campo
de tal forma que el muchacho experimente, descubra, interprete y él llegue a formular su propia hipótesis de cada uno de los acontecimientos. Además que esta área es muy hermosa, es muy bonita, nos conecta con la naturaleza, con el entorno y es como la razón, como la base de las demás áreas. Sí, según la pregunta, me la repito un poquito. ¿Cuáles son como sus herramientas Para aplicarlas? las ¿sí? que usted utiliza Bueno, con los niños? entonces es prácticamente llegarle a un buen ambiente, ¿sí? Donde haya un buen ambiente con el muchacho se conecta con las cosas que verdaderamente son, ¿sí? Por ejemplo, me gusta trabajar bastante la religión, ¿sí? Entonces el muchacho se enamora. Esas 2 horas que nos corresponden en religión o esa hora, parece que no hubiera estado uno en clase, porque el mismo niño aporta, porque se siente agradable en ese entorno, ¿sí? Es adecuar también la situación, pero también es ver la problemática de muchos niños que llegan en ayunas, de muchos niños que llegan en diferentes situaciones, que uno dice, pero el muchacho me estará entendiendo o no me estará entendiendo, o de pronto será básico o no será básico lo que estoy aplicando. Entonces hay muchas cositas también que como que le impiden, pero prácticamente ellos también logran encajar en lo que uno trata de hacer, es buscar un buen ambiente para que el muchacho también tenga la facilidad de expresar lo que siente y lo que tiene dentro de su ser. ¿Por qué la didáctica del docente influye en el modelo constructivista? Muchísimo, eso es fundamental, porque si bien es cierto, hay ocasiones en que es necesaria la clase magistral, pero también del docente depende pues que el estudiante arranque y como permitirle que él también aporte, que se convierta en una clase dinámica y pienso que el docente es fundamental para que el estudiante se enamore de la asignatura y asimismo pues vaya explorando cada vez más y aportando sus propios conocimientos, construyendo sus conceptos. A mí me parece básico es que no siempre trabajamos un solo método, siempre estamos trabajando metiéndole diferentes situaciones en diferentes aspectos, o sea, no simplemente trabajamos el modelo constructivista, sino que también, como dice aquí ella, también complementamos con el método tradicional algunas partes que son básicas, ¿sí? Son básicas, ¿sí? Entonces, no todo podemos mandarlo a la parte constructivista, sino también hay que dar bases sólidas para que el niño arranque, conceptos claros para que el niño también vaya teniendo como esa seguridad y ese traslado y ese paso seguro a la siguiente fase. Finalmente, profesores, quisiera saber o quisiera que de pronto nos dieran algunas opiniones, ustedes como docentes, a nosotros como estudiantes. ¿Sobre el modelo? Sobre el modelo constructivista. Bueno, yo pienso que el modelo es bueno, pero igual no puede ser el único. Definitivamente un docente no se puede casar con un modelo pedagógico, sino que es necesario implementar diferentes estrategias, porque el ideal es que el estudiante aprenda, no que se aprenda las cosas de memoria, sino que aprenda críticamente, que pueda discernir cada uno de los conceptos, entenderlos y aprender para la vida, no para la evaluación. Sí, y dándonos cuenta de las situaciones, por ejemplo, es diferente una ciudad a un pueblito, incluso a una vereda, ¿sí? Es muy diferente las situaciones en las cuales, en esos ámbitos o en esos espacios donde nos podemos relacionar. Obligatoriamente necesitamos buscar otras formas, otros medios para llegarles, pero me parece formidable el modelo constructivista si nosotros verdaderamente le metiéramos la ficha como debe ser, que el muchacho explore, que el muchacho saque, que el muchacho construya completamente el conocimiento y sea él el que prácticamente sea el líder de los otros compañeros, cosa que el maestro prácticamente solamente sea un observador. Ojalá llegaran al colegio y fuera el maestro solamente observador, más que ayudarle en algo, sino que él saque sus propios conocimientos y sea el que continuamente está explorando lo que necesita para continuar. También en mi experiencia como docente he aprendido muchísimo de ellos, porque realmente el conocimiento como tal pues está ahí, que ahorita pues ya es muy fácil, va a internet, el muchacho consulta y ahí lo tiene todo, pero el amigo, quien lo escucha,
quien orienta, quien guía a estas personitas, eso es el docente. Por esta razón un docente se convierte en todo, porque nos convertimos en los médicos en ocasiones, en los psicólogos, en quien lo orienta, quien le ayuda. A veces esa parte, la parte la parte humana, eso es lo fundamental, pienso en el área de nosotros como docentes, porque para el conocimiento, pues, transmitir conocimientos, eso pienso que es lo más fácil, porque ahí está todo, en los textos, en el internet, en cualquier, ellos van a encontrar las definiciones, todas esas cosas, es muy fácil de obtener esa información, pero la persona, el orientador, el amigo, no. Sí, lo que dice ella, la formación en valores, ¿no? La formación en valores, que sería formidable verdaderamente que haya un contacto directo con los padres de familia, que son los directamente. Nosotros estamos muy poco tiempo con ellos, pero nos damos cuenta de tantas cosas negativas traen de casa, muchas cosas negativas. Le puede uno colaborar a ellos bastante, pero entonces ellos llegan a los hogares donde encuentran situaciones muy diferentes. ¿Y qué sucede? Pues ahí borran lo poquito que uno trata de medio cuadrar. ¿Qué sucede? Es un trabajo muy colectivo y las cosas de verdad funcionan cuando hay una integridad y todos le metemos la ficha en la parte educativa. Bueno, profesores, pues ha sido muy grata su compañía, pues todas sus experiencias, sus opiniones son muy valiosas para nosotros. Espero pues compartir en otras oportunidades con ustedes para tener nuevos conocimientos, nuevos aspectos. Bueno, muchas gracias y felicitarlas por la decisión y por querer ser docentes, porque es una misión muy hermosa, muy bonita, ya que uno puede hacer muchísimo por los estudiantes, por esas nuevas generaciones, y tal vez también es una de las profesiones más desagradecidas, pero eso solamente tiene un valor espiritual, que es lo fundamental y lo que tal vez como la satisfacción que a uno le queda. Muchas gracias entonces por también tenernos en cuenta, y de verdad en lo que nosotros podamos también aportar, estaremos prontos también a hacerlo. Gracias.